conversando, convergiendo. Gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta y hemos hecho un recuento de la política y sus vaivenes, el materialismo, por un lado exacerbado, el individualismo frente al comunitarismo, a veces la confrontación y privilegiándola por sobre la convergencia, a veces el oprimir al otro, el ganarle, el competir más que el buscar colaboración, pero hay un optimismo, hay una voluntad de tratar de remontar, porque se dice son los vaivenes. Yo creo que también hay algo vinculado al pensamiento. El pensamiento está desorientado porque ha habido cambios, ha habido revoluciones, no eran las que se esperaban. Ha habido revoluciones como por ejemplo en las tecnologías de información y comunicación que han alterado todo, cuestiones muy profundas. Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, en el caso de Soledad, ¿cómo cree que vamos a salir de este momento donde la política parece cuestionada? Porque indudable que debemos salir. De no salir, entraríamos en una situación bastante confusa. ¿Quién cautela el bien público si no lo hace finalmente el ámbito de la política? Bueno, en primer lugar tenemos que ser capaces nosotros de sintonizar con lo que es la realidad, lo cual no significa que nosotros tenemos que comprarnos todas las demandas, sino que también tenemos que ser capaces de encauzarlas. Claro. Y en ese contexto yo tuve un diálogo también con jóvenes, como me encanta tenerlo. Y yo les preguntaba el otro día, ¿ustedes cuando están en la universidad y tienen un compañero enfermo, se prestan los apuntes? ¿Se comparten con esa persona que no ha podido venir a clase? Me miraron con una cara de extrañeza. Yo les decía, ¿pero por qué me miran así? Y yo, porque no, pues si nosotros tenemos que tratar de que nos vaya bien a cada uno de nosotros. Entonces yo les decía, miren, la exigencia que ustedes nos están haciendo a nosotros es algo que ustedes, jóvenes, tienen 20 años, no la están practicando. Porque vivir en una comunidad, ustedes son una comunidad, en una carrera universitaria, en un curso, es buscar no solo que a cada uno de ustedes les vaya bien, sino que a su grupo humano, a su grupo de amigos, les vaya bien. Y eso significa su compromiso con la sociedad. Ese es su compromiso también con la sociedad. Con Mariano hemos compartido en la Comisión de Educación justamente este punto. El que de una u otra forma también la política tiene incidencia en aquello. Si nosotros permitimos evaluaciones individuales, por ejemplo, destacando al de 7 y haciendo minusvalía respecto del que tiene menor evaluación, en realidad estamos incentivando un espíritu de competencia y no de colaboración. No se valora ese espíritu de comunidad, de colaboración. Ahí hay un esfuerzo, hay un desafío por delante, ¿no? Así es. No, eso, lo que tú señalas respecto a lo que ha pasado en educación, yo quiero compartir contigo dos cosas. Uno, puede que sea una conducta muy especial. Yo no soy un adorador de la competencia. Es algo que me preocupa porque lo que veo es que cuando la competencia se hace brutal como ahora, sobre la muerte del adversario, porque esto es una especie de viejo circo romano ya. Entonces la cantidad de jóvenes que quedan atrás, que se deprimen, que terminan en suicidio, tenemos una cantidad de suicidios infantiles que es una cosa impresionante, solo comparable al Japón, donde está exacerbada la competencia. Y segundo, de que efectivamente nuestro sistema educacional es más el saber descubrir qué es lo que usted no sabe para poder castigarlo si es necesario, o inventar cierta respuesta positiva para ganarse determinados sims o lo que fuera, que estimular el estudio sereno, tranquilo y sobre todo el no sufrir permanentemente la presión del medio, de la familia, de los papás con todo derecho, pero que agobia el desarrollo libre del espíritu. Tal vez sea porque me encanta el escudo, el lema de nuestra Universidad de Concepción. Pero a lo que te preguntaba... ¿Y qué dice, perdón? Por el desarrollo libre del espíritu. Eso es la Universidad de Concepción. Pero ¿sabes, Soledad? Carlos te ha preguntado cómo lo ves tú.
yo quisiera volver a insistirte sobre ese punto y que nos dijera 2 o 3 criterios gruesos así, porque después yo quiero que quede libre un tiempecito, ¿no es cierto, ¿puedo? Sí, pues. Muchas gracias. Para que nos cuente cuándo empezaste en política. ¿Por qué estás en el Magallanes? ¿Por qué estás con Clavelito, el manojito de claveles? ¿Cómo fue tu comienzo en la política? Porque tú has tenido una trayectoria en lo que es el Partido Demócrata Cristiano en el país muy fuerte. Cuéntanos, porque a veces cuando la gente tiene mucho valor intrínseco y no se logra saber exactamente cómo fue su vida y cómo llegó donde está, no se valora algo que también en Chile está bastante desprestigiado, que es el esfuerzo. Se privilegia más bien al diablito, ¿no? El que es capaz de hacer un muñequeo, el que sabe pillarla, hacer pillito. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue una vocación que me surgió de bien pequeña, ¿no? Mi padre trabajaba en la papelera, en donde don Jorge Alessandri, que entre paréntesis fue el padrino de matrimonio de mis padres, porque mi papá quedó huérfano muy chiquitito, huérfano de mamá, y lo internaron, ¿eh? Lo internaron a los 3 años y estuvo internado toda su vida. No lo sacaron para Navidad, para las vacaciones. Él fue un niño muy resiliente, una vida muy dura. Él salió a los 17 años y empezó a trabajar de bodeguero en la papelera, un cargo más modesto, para poder financiarse sus estudios, y llegó a ser gerente personal de la papelera. Fruto de su estudio, de su esfuerzo. Entonces nos formamos a nosotros, su familia, muy achoclonada, bueno, y con gran vocación de amor a Dios, amor a la patria. Nosotros el 18 de septiembre izábamos la bandera con el mejor traje que teníamos, que no era muy bueno porque éramos una familia modesta, cantando el himno nacional, el compromiso con la patria. Todos son valores que nos formó nuestro padre y nuestra madre muy fuertemente a nosotras tres hermanas. Bueno, y yo tuve esa vocación social. Y yo me acuerdo que para la campaña de Eduardo Frei Montalva, yo lo escuchaba por la radio en ese entonces, y escuché que había una marcha a la patria joven, y me encantó una intervención que él tuvo. Yo tenía 11 años, y la verdad es que escuché que venía esta marcha y le dije a mis padres que yo quería marchar. Me preguntaron por qué. Yo les dije que me sentía convocada por ese hombre que llamaba a los jóvenes a formar la patria nueva, la patria que debía cambiar, la patria que tenía que cambiar a raíz de esos valores, que tenía que darle a la persona humana esa dignidad. Y como vivíamos en Puente Alto, yo quería marchar en la columna Manuel Rodríguez, que partía en San José de Maipo. Y creerán que mis padres me dieron permiso. Después supe que mi papá iba un par de cuadras detrás observándome, pero yo marché. Cuidando. A los 11 años marché y llegué a la marcha de la Patria Joven siendo una niña. Y de ahí para adelante, como me gustaba mucho leer, bueno, ahí partí ya de Maritain, Mounier, Teilhard de Chardin, Ignace Lepe, etcétera, etcétera, leyendo y formándome mucho, para qué decir, después con el Concilio Vaticano II, las encíclicas sociales, tuve una formación muy fuerte que se transformó en una acción. O sea, yo no hubo escuela de verano donde no participé, trabajos de verano, y después saliendo de la universidad me fui a trabajar con el cardenal Raúl Silva Enrique y me tocó la etapa más dura, porque fue justo la etapa... Un ícono en el fondo. Un ícono, me tocó trabajar con los derechos humanos, por los derechos humanos, en la etapa dura. Yo estaba trabajando con él desde el año 73, o sea, justo. Yo quiero ahí, detenerme en algo que tú acabas de tocar, porque para mí me hace mucho sentido y yo no sé cómo se aprecia desde la perspectiva de nuestra audiencia ese tema. Yo tengo la impresión que a nosotros nos correspondió ser habitantes de un mundo de libros, de un mundo de ideas, de imaginarios. En cambio, la generación nueva es habitante de un mundo de pantallas, de cosas que están muy digeridas, que le dicen cuál es la noticia, que le dicen qué es lo importante, que siento yo, desde mi perspectiva, que está muy manipulado. Desde esa perspectiva, desde la perspectiva de cómo se forma la imagen, la cosmovisión, los valores,
Yo tengo la impresión de que hoy día nuestra gente joven está mucho más desorientada en ese sentido. No sé qué opinas tú. Sí, yo comparto esa apreciación y además agrego lo siguiente, que cada vez existe menos diálogo al interior de las familias, cualquiera sea la familia, ¿no? Porque hay distintos tipos de familias. Cada vez hay menos diálogo. Yo voy a Vitacura, un barrio donde hay muy buena situación económica y también es de mi circunscripción, y también en un diálogo con los jóvenes. Bueno, cada joven tiene auto, tiene computador, tiene en su pieza, por supuesto, tiene televisor, y cada uno llega a la hora que se desocupa y sube una bandeja para comer. No existe ni siquiera el espacio del comedor común en donde se comparte, y esos jóvenes tienen una soledad brutal desde el punto de vista del poder compartir, a veces mucho más que otros jóvenes que pueden vivir en comunas más vulnerables, porque el comedor ahí está, por lo menos se comparte en el comedor. Entonces tienen una soledad y al mismo tiempo una falta de compartir, porque incluso los trabajos que se realizan ahora, los trabajos de grupo que se hacían antiguamente, en que, no sé, pues yo compraba las hamburguesas, ¿no es cierto?, y nos quedamos toda la noche trabajando y con una Coca-Cola. Bueno, resulta que ahora son por internet, entonces no se produce el diálogo y entre medio uno no se da cuenta que el compañero está un poquito triste porque perdió con la polola o que tuvo un disgusto con el papá, y se producía esa relación humana tan rica que hoy a través de las redes, ¿no es cierto?, se comunican estas cosas que no son las necesidades de una persona cuando está viviendo un momento afectivo difícil. Entonces yo creo que estas redes son fantásticas desde el punto de vista de obtención de información, pero no permiten el soñar, porque cuando uno pesca un libro, uno tiene que partir por imaginarse al personaje, por vestirlo, por mirar el paisaje, a uno le van describiendo, ¿no es cierto?, cómo es y uno lo va imaginando y va, tanto es así que, por lo menos a mí me pasa, que cuando leo un libro y después voy a ver la película, generalmente la película me desilusiona profundamente, porque para mí el imaginario fue mucho más rico el libro que la película. Claro, entonces, claro. Yo creo que falta eso. Ahora tienen otras cosas, pero les falta el vocabulario a los jóvenes, les falta. Yo hice clases también mucho en la Facultad de Derecho y se supone que en la Facultad de Derecho llega jóvenes que se supone que leen más. Las faltas de ortografía son pero horribles. Eso es preocupante porque la tendencia contemporánea desde el punto de vista filosófico dice que en realidad la persona construye sus imaginarios, construye su realidad en función de su propio lenguaje. La pregunta es, si tenemos tanta pobreza de lenguaje, ¿será también que se restringe esa capacidad de ver mundos, de imaginar mundos? Y una pregunta al médico. Una pregunta al médico en ese pensamiento que es más allá de lo cartesiano, de lo lineal. El médico que cuando le dicen me duele aquí, ve que hay una serie de cosas que interactúan, que se relacionan. Porque nuestras amigas y amigos están acostumbrados al pensamiento lineal, cartesiano, sectorial. En cambio, las cosas son mucho más complejas, tienen relaciones entre sí, son muy sistémicos relacionales. Me gustaría a mí que Mariano nos hiciera, con su larga experiencia, además de médico, una reflexión sobre ese punto de imaginarios y relaciones. Una frase quizás absurda e inadecuada para una discusión que pretendemos sea lo más didáctica posible. Hay un viejo amigo mío que suele decir las cosas más simples de una manera muy fuerte, muy claras y muy tajante. Un día hablando con él, un profesor universitario hablando con él sobre esto, me dijo, mira, si lo que pasa es que con todas las mismas cosas que hemos dicho ahora, me decía, mira, nuestra relación hoy día es que hemos transformado el diálogo en una suerte de monólogo con interrupciones. Cada uno habla su lenguaje, cada uno habla desde su perspectiva, no intercambia opinión, no se enriquece con mi opinión con la suya y sacamos una suerte de opinión compartida y enriquecedora, sino que yo hablo, tú me interrumpes. Y en la política no está pasando eso. En el Senado se ha transformado un poquitito eso en una pesadez bastante grande. Eso es lo primero.
Lo segundo es porque es cierto, si uno se dedica a eso, si el organigrama de nuestra sociedad es eso, empezamos a leer menos, empezamos a hablar menos, empezamos a utilizar menos palabras. Yo no recuerdo la cifra, pero el número de palabras que trabajamos en Chile y en América Latina en su conjunto es bajísimo en relación a lo que es el español. Yo soy muy partidario de que sepamos inglés y otras lenguas que pueden ser, o chino, como va a ser probablemente en un tiempo más. Pero no, eso no lo podemos hacer si ni siquiera sabemos hablar el idioma natal. Lo otro es que efectivamente trabajamos muy linealmente, pero muy estrechamente, por una especie de rendija de lo que pasa. Entonces no vemos toda la exterioridad. El médico, tú tocabas el caso de los médicos, nosotros estamos obligados, por necesidad diagnóstica, de no solo mirar el ojo. Si hay algo en un ojo, nosotros tenemos que saber mirar todo lo demás. Y si de medicina se trata, claro, también nos hemos ido estrechando y ahora ya hay especialistas en ojo izquierdo, ¿no es cierto? Y hay especialistas en el dedo izquierdo del pie derecho, lo cual demuestra toda esta suerte de jibarización del pensamiento amplio con que obligábamos antiguamente, donde no había esta suerte de noticia entregada o tema ya sabido o tema entregado de una forma tal que no se puede discutir. Porque si tú dices, mire, lo que usted está diciendo no me parece, te tratan de idiota. Y esto es también una mala costumbre que estamos siguiendo, es decir, en la política. Yo no estoy de acuerdo contigo y eres francamente un antipatriota, cosas por el estilo. Así que, no sé, por ahí muy poco, tal vez fuerte o profundo lo que te estoy diciendo, pero yo quiero interrumpir, pero yo quiero, como nos va quedando poco tiempo. Cuéntame una cosa, querida Soledad, ¿por qué eres del Magallanes? Bueno, mi padre... ¿Y por qué? ¿Y qué pasó el año 62? Bueno, mi padre, entre todas las cosas que hizo en su vida, porque hizo muchas, él era un activo organizador de coro, de centros de madre, en fin, era tremendamente activo, le encantaba el fútbol. Y él siempre fue del Magallanes, el Club Deportivo Magallanes, y fue presidente del Magallanes durante muchos años. Eran épocas distintas del Magallanes a las que son hoy día, lamentablemente. Acabamos de perder la posibilidad de haber ascendido, pero no fue mal, en estas últimas 2 semanas. Y bueno, él se metió mucho en el fútbol y en esa época era todo ad honorem, y junto con Carlos Dittborn, Juan Pinto Durán, formó el grupo de lo que se llamó los Mosqueteros del Mundial del 62. Mi padre fue el que dio la idea de hacer el Mundial de Fútbol en Chile, en una época, esto fue el año 60, en una época en que, para colmo, tuvimos el terremoto y el maremoto que ha sido el más grande del mundo, el año 60 en Valdivia, Chiloé, donde se cambió la geografía, donde don Jorge Alessandri era el presidente de Chile, y yo creo que mi papá del primer piso, cuando le pidió la audiencia después del terremoto, escuchó el no que le dijo don Jorge Alessandri, que por ningún motivo se podía hacer el mundial. Sin embargo, este mundial de fútbol se hizo en Chile con mucho éxito y salimos tercero. Yo guardo recuerdos maravillosos porque además ocurrió la tragedia que Juan Pinto Durán, uno de esos mosqueteros, murió meses antes del mundial atropellado. Lo atropellaron en la carretera camino a Valparaíso cambiando un neumático, y Carlos Dittborn falleció lamentablemente fruto de un infarto en su casa pocas semanas antes del mundial. Entonces, yo estoy al lado de mi padre cuando se inaugura el mundial del 62, en el marcador estaban las imágenes de los mosqueteros del mundial y se izaba la bandera en el Estadio Nacional con los cadetes que eran los hijos de Carlos Dittborn. Si a mi papá se le caían las lágrimas porque él era, después de todo, el único que estaba vivo viendo esto. ¿De música qué te gusta? Ay, me encantan The Beatles. Me encantan los Beatles, me encanta la música clásica, me gusta mucho. No me gusta la música electrónica, la siento más como un ruido que como música. ¿Y de cine? De cine me gusta mucho las películas históricas,
mucho las películas históricas, me gustan mucho las clásicas, me gustan las películas chilenas, las últimas que se han realizado, el cine latinoamericano, y creo que el cine chileno ha tenido un surgimiento fantástico, lo cual valoro y me alegra muchísimo. Las veo todas, porque creo que hay que estimular nuestra cultura también. Así que soy fanática de poder apreciar. Mariano, cierra este... Muchas gracias a todos que nos están viendo. Solo dos observaciones. La primera, yo soy de la Unión Española. Espero que lo que viene después sea bueno para mi equipo. Puede ser campeón, pues. Espero que así sea. Pero yo, uno de los equipos que más quería cuando era niño, era Magallanes. Pero con una razón absolutamente histórica. Porque el centro delantero de Magallanes durante mucho tiempo fue Gastón Osben, padre, tío más bien de varios Osbenes que jugaron después. Él era muy amigo de mi familia, pero tenía una característica, fue el mejor puntete de Chile. No, el puntete era una forma de tirar al arco que no la tuvo nunca ningún otro futbolista. Así que te felicito que seas magallánica. Muchas gracias a todos, gracias a ti y a usted, señora, que le vaya muy bien. Muchas gracias. Que llegues al Senado nuevamente para que la ilustres. Muchas gracias. Gracias a todos los que nos han ayudado en esta conversación y a quienes nos han visto, y esperamos haber satisfecho algunas de las experiencias que queremos en algún momento resolver favorablemente para Chile. Primero Chile, después Chile, después Chile. Muchas gracias. Hasta luego.